El día de hoy vamos a observar cómo las tecnologías inmersivas están cambiando y están llevando a un nivel diferente lo que tiene que ver la capacitación y el entrenamiento a todo nivel, ¿sí? No solamente industrial, en muchos otros temas y campos. Quiero arrancar para ya centrarnos en lo que hoy nos compete y es en este siguiente ejemplo. Imaginémonos una industria, y esto que le estoy diciendo imaginémonos es algo que en mi experiencia lo he vivido. Más adelante les cuento un poco de manera muy general quién es Rodrigo Sánchez, pero este caso para los que están conectados y han trabajado en fábrica, industria, saben de qué ocurre. Y es una tarde, segundo turno, el señor Alberto estaba frente a su máquina. Alberto lleva poco tiempo en la línea, es una línea que él someramente conoce, a pesar de que hay otras personas o más personas de experiencia, otros operarios, pero justo ese día la persona titular se enferma y Alberto solamente lleva 2 semanas de estar acompañando al titular de esa línea de producción. Pues resulta que la planta no va a dejar de producir porque faltó el operario líder. Lo que decide es que Alberto, después de haber pasado por un entrenamiento, ¿sí?, que cumple en estos momentos con los requisitos que la compañía cree que son los requisitos necesarios para que alguien aprenda, pues tiene las competencias. Alberto, necesitamos hoy tener la producción. Pues él, de buena fe, comienza su turno y resulta que 2 horas después de que él estaba trabajando, él no sabe y justo ese día le coincide hacer un cambio de producto. Pues al hacer ese cambio de producto y arrancar la línea, lo que ocurre es que la máquina, en el lenguaje popular, se estrella, se daña. Y eso lo que hace es que la producción para. Se hace una evaluación técnica y eso les va a tomar aproximadamente 6 horas en resolver. 6 horas que si yo multiplico por el número de cajas, unidades y toneladas, es un impacto gigante, gigante. ¿Dónde está la pregunta de qué ocurrió? ¿Es culpa del operador? ¿Es culpa de la empresa? Es la forma y la culpa, digamos, de cómo hoy y la metodología clásica está utilizando el entrenamiento para poder dar una responsabilidad tan grande de equipos y líneas completas de producción. Entonces, con esta reflexión lo que les quiero decir que ocurre frecuentemente, personas que, y lo he escuchado cuando yo he estado también cuando era empleado y también cuando estaba con clientes, y es que nos mandan de una a la guerra, uno cuestiona a la empresa, pero también entiende que la empresa no puede parar. Entonces, la forma en la que hoy estamos capacitando es una forma donde la teoría difícilmente la puedo llevar a la práctica. Y sí, hay unas curvas donde primero lo practico teóricamente hasta que al final ya lo puedo llevar con un entrenamiento tipo espejo, acompañando a alguien que conoce más, hasta que por fin dejamos a esa persona sola y se certifica. Pero estamos hablando que ese tipo de aprendizajes o curvas toman, si no semanas, meses completos, hasta creer de que alguien ya está certificado. Pues lo que van a ver el día de hoy va a demostrar que esas curvas de aprendizaje ya se pueden reducir considerablemente. Que se necesita práctica al final también en la máquina como unas horas de vuelo, sí, pero esa curva de aprendizaje entre la teoría y pasar ya a la línea y tener las primeras interacciones, tenemos hoy cómo simularlo y de una manera donde hasta podemos equivocarnos sin poner en riesgo la operación. Con esto quería arrancar el día de hoy y decirles cuánto podemos estar perdiendo por no tener una transmisión del conocimiento de una forma eficiente. Todos lo sabemos, siempre pasa, pero difícilmente se toman medidas sobre esto. Mi nombre es Rodrigo Eduardo Sánchez, soy ingeniero mecatrónico, especialista en automatización y un apasionado por la mejora continua. La mejora continua es lo que me mueve en estos momentos y con lo que entendí que definitivamente cualquier empresa, cualquier proceso sale adelante. Y es lo que hoy, para ser competitivos,
y tener excelencia operacional se necesita, buscar los métodos necesarios para hacer las cosas mejor. Y una de las cosas para poder ser competitivos es apostar en el talento y formarlo de la forma adecuada, ¿sí? Tener prácticas de clase mundial para que las personas se formen de la manera correcta. Soy gerente de la empresa MIC, Mejoramiento Integral Consultores, una empresa dedicada a llevar las prácticas de clase mundial a la industria, y una de sus líneas de trabajo es tecnología para mejoramiento y específicamente lo que tiene que ver con entrenamiento inmersivo para la industria. Vamos a ver diferentes casos el día de hoy, vamos a ver algunos ejemplos en vivo con parte de mi equipo, donde nos vamos a colocar los visores y ustedes van a poder entender qué es la realidad extendida, que finalmente es lo que estoy hablando de la forma en la cual la tecnología que me sirve para hacer los entrenamientos inmersivos. Es un mundo muy interesante, muy fascinante, pero ya les adelanto que la tecnología que hoy queremos mostrarle no es suficiente si inicialmente yo no mejoro mis procesos. Ese mensaje también debe quedar aquí. Debo mejorar mis procesos. No solamente tengo que estar pensando en que llegó esto, que es una herramienta de moda, ya nos dicen que uno aprende más rápido. No, no solamente eso. Tengo que revisar cómo lo estoy haciendo, porque si no voy a automatizar en esas gafas, en esos visores, en esa realidad aumentada, en esa realidad virtual, voy a automatizar el error que hoy tengo y la ineficiencia que hoy tengo, y me va a salir más costosa esa automatización. Tecnologías inmersivas para lo que tiene que ser la formación de clase mundial. Recuerden que cuando hablamos que algo es de clase mundial, es porque estamos hablando de altos estándares y estamos hablando de la mejor forma de hacer las cosas. Y hoy en día esta tecnología que estamos hablando es asequible y podemos utilizarla, y podemos decir que empresas de diferentes tamaños pueden tener prácticas de clase mundial en la formación. Obviamente con un insumo depurado, revisado, de procesos que son esbeltos, ¿sí? Ahí es donde vienen los conceptos también de mejora continua. Eso es el primer grifo y la primera llave para que nosotros ya podamos decir, tomamos ese proceso esbelto y lo podemos de alguna forma automatizar en los conceptos que tienen que ver con la realidad extendida. Hay frases que ustedes van a ver normalmente acá que son frases realmente impactantes, y es que uno aprende haciendo. Más que impactantes, sentido común, sino que no es siempre sentido común el que más fácil nosotros podemos tener. Pero aprender haciendo, y ahorita van a ver una pirámide, que es la pirámide del aprendizaje, es la manera donde yo ya llego, toco, y cuando yo toco y puedo llegar y hacer cambios y tengo interacción con los objetos, es donde yo ya digo, eso que yo estaba viendo en una presentación de PowerPoint, aquí ya entiendo cómo funciona, ¿sí? Porque siempre ese PowerPoint o esa presentación, que son fotos en 2D, si es que de pronto tienen fotografías, no son fáciles muchas veces de comprender para el promedio del perfil que tenemos en nuestra industria. Como les mencioné, dolores de cabeza, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? Jefe, mire lo que ocurrió. O muchas veces ni el jefe también tiene la capacidad o la habilidad de darle una directriz a su operador para explicarle qué debe hacer, ¿sí? Entonces, otro tema importante es la gestión del conocimiento. Yo aquí voy a estar hablando de tips no solamente relacionados con el tema de la realidad extendida, sino que también les voy a mencionar temas que son vanguardia hoy, vocabulario que utilizamos en la excelencia operacional, en prácticas de clase mundial, y es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento no debe quedar en una sola persona, ¿sí? Por eso cuando estas tecnologías inmersivas se aplican, tiene que tener un sistema de gestión detrás de esto, ¿sí? ¿De dónde saqué ese conocimiento? Ese proceso ya es esbelto, ya está mejorado. ¿Quién de aquí en adelante va a estar administrando esa tecnología? ¿A quién le vamos a pedir nosotros el espacio y los visores para poderme yo entrenar? Y eso también hace que nosotros estandaricemos, que también ahorita vamos a hablar un poco de estandarizarlo, porque es la manera también en la cual, a raíz de tener la realidad extendida como un dispositivo que me enseña, pues ahí siempre voy a enseñar de la misma manera. Voy a evitar esos momentos en los cuales el compañero de hace 10 años, 15 años, 20 años le explica con las cosas que él cree que funcionan mejor, porque se ha perdido la comunicación en el tiempo, o las famosas mañas, como lo decimos en esta región del país. Entonces no se enseña de una manera
idónea y estandarizada. Con esto ya nosotros podemos también ser conscientes de que hay herramientas que directa o indirectamente me están estandarizando. En estos momentos acabamos de proyectar en realidad mixta una camioneta. Es una camioneta que la escalamos un poco más pequeña que la escala normal, pero esto es una demostración de cómo nosotros podemos con la realidad mixta tener un holograma, tener interacción con él, aprender o incluso tener la proyección de cualquier dispositivo, maquinaria, para antes de comprarla, instalarla, saber qué funciona, saber si de pronto ya sobre las dimensiones reales puede obstruirme el paso del producto o puede tener un cambio antes de mandarse a fabricar, porque acá tuve la interacción de la manera más real posible y me enteré de cosas que difícilmente en un plano podía hacer. En este caso particular, con esta camioneta, con un cliente y un aliado nuestro, lo que se hizo fue distribuir de la mejor forma material y herramienta para unas cuadrillas y unos equipos que en el campo o en la ciudad tienen que estar prestando unos servicios. ¿Qué tipo de interacciones podemos nosotros tener? Por ejemplo, podemos interactuar, aquí estoy sacando parte de lo que se diseñó para mejorar y tener acceso mucho más fácil a las herramientas, ¿sí? Vamos a hacer interacciones, por ejemplo, como se implementaron 5S, en los cajones de las herramientas. Y esto ya tiene prácticas de clase mundial, no solamente entrenar y visualizar antes de, sino que con esto se puede capacitar al personal de la manera correcta como ya deben disponerse los diferentes artículos. Esto me ahorra tiempo, porque yo ya puedo fácilmente encontrar las cosas. Ese es uno de los tantos ejemplos que yo podría observar. Entrenar antes de mandar a fabricar, poder visualizar y posteriormente para hacer repasos y que se refuerce el conocimiento. Vámonos con otra situación. Un motor. Miremos cómo se llaman las diferentes partes. Ok. Aquí puedo ya ver pieza por pieza cómo se llaman e incluso podría interactuar con ellas. Miren lo interesante de la realidad mixta. Bueno, aparte que yo aquí puedo alumbrarlas y verlas con mi guante, voy a agarrarlas. Ok. Puedo ver este rotor. La base del motor o la carcasa. Entonces puedo tener interacción con diferentes piezas y evito que difícilmente yo puedo tener todos estos materiales para capacitar al personal, difícilmente un motor prioritario o de un alto caballaje me lo van a ceder para yo poner esos tipos de entrenamiento. Otro ejemplo, fuego. Quitemos el seguro. Y apaguémoslo.
Miren cómo un tema como la camioneta, incluso hoy se está utilizando esta tecnología para temas arquitectónicos. Antes de comprar una casa o ver un apartamento, yo ya puedo hacer un recorrido virtual, decirle al arquitecto si necesito modificar el tamaño de mi habitación, si yo voy a montar una línea nueva de producción, después de que yo tenga a medida y a escala los planos, podría yo enterarme de obstáculos y cosas que pueden interferir cuando llegue la maquinaria nueva. El caso del motor que yo les mostré, entrenar en equipos complejos, porque algo que tiene la realidad extendida es que me facilita el entendimiento de procesos complejos, y eso lo pudieron observar acá. Y también lo que acabamos de ver, donde más hoy hay desarrollos es en los temas de seguridad industrial. En este caso, apagamos un incendio que se está dando aquí en el recinto. El problema no es capacitar, ¿sí? Es como estamos capacitando. Eso lo hablamos en un principio. Cuando nosotros tenemos diferentes entrenamientos y al final firmamos la asistencia y decimos que cumplimos, pues del todo no está bien. Eso es una parte. Hay empresas que dicen, no, Rodrigo, nosotros hacemos todo el ciclo. ¿Sí? Todo el ciclo es que tenemos una malla curricular, lo programamos, tenemos las aulas adecuadas, el profesor idóneo, le pedimos que nos entregue el material que se va a entrenar, y también, antes de que me pregunte, Rodrigo, nosotros lo que también hacemos es que revisamos la eficacia del entrenamiento haciendo una evaluación, ¿sí? Pero eso sigue siendo sobre la teoría. ¿Eso se debe seguir haciendo? Sí, seguramente hay cosas que no van a dejar de que se utilice, que la teoría sea uno de los insumos más importantes, y lo seguirán siendo. Pero ya cuando eso es para llevarlo a cargos prácticos, que estamos frente a activos de la compañía, costosos, ¿sí? Y que la compañía necesita que funcionen rápido y de la mejor manera, entonces ahí sí cuestionemos qué más podemos hacer para que esto evolucione. Entonces ya evoluciones que hemos tenido, documentación, manuales, de alguna forma después llega un momento donde llega una época de la era multimedia, ya puedo yo tener videos explicativos que me dicen a mí cómo ya la máquina opera. Entonces yo sigo viendo en 2D, ¿sí? Algo tridimensional, entonces dependo de si la cámara pasó por todos los lados, que la persona señaló bien con el dedo, que hay unos buenos subtítulos para entender. Es muy bueno. Ya después pasa también a hacer el LMS o estas plataformas que también en línea me van capacitando, muchas de ellas también con estos videos. Y hoy en día ya tenemos que hablar de esta nueva era de la capacitación, donde ya el entrenamiento pasa a ser inmersivo. Inmersivo, donde yo comienzo a capturar casi desde el momento cero los aprendizajes como si estuviera ya en la planta, desde el momento cero. ¿Por qué pues desde el momento cero? Porque no me voy a tirar la producción, no me voy a accidentar, ¿sí? Y se vuelve entretenido aprender, se vuelve entretenido, ¿sí? Hay algo, y se lo digo como asesor, que visito varias compañías, y es el tema de la alta rotación. Y la alta rotación está pasando en todas las empresas. Y ocurre mucho con las nuevas generaciones, no se amañan, ¿sí? Ahorita no vamos a entrar a cuestionar un poco la forma en que ellos ven la vida, que mucho de lo que ellos opinan realmente lo comparto también. Pero al fin y al cabo la empresa necesita recursos y necesita talento que esté comprometido para sacar adelante la producción. Pero resulta que ese compromiso es de corto plazo. Y si el compromiso es de corto plazo, pues tengo que tener la forma de gestionar para que rápidamente el nuevo que llegue, la curva de aprendizaje se reduzca mucho más, ¿sí? Y esto es parte de lo que hoy estamos revisando. Entonces es importante este concepto, que también se vuelve más entretenido porque yo desde el primer momento ya estoy teniendo acción. Y lo otro, ya estoy sumergido en un entrenamiento con una máquina virtual que hace que yo no me distraiga también a cuando yo ya estoy de alguna forma viendo una diapositiva y puedo estar pensando en otra cosa. Aquí ya te tocó operar la máquina, o sea que igual sí o sí te tocó concentrarte. Eso llama mucho la atención y gusta. Bueno, solo las diapositivas no entrenan, lo hablamos, y esta pirámide es una pirámide muy sencilla y muy concluyente. Y lo que nos dice, para yo resumirles, es que uno aprende cuando, digamos, habla de leer, ¿sí? Hasta que después de leer yo ya llego a un tema donde yo ya lo practico. Entonces habla de porcentajes donde al final el mayor porcentaje para que una persona aprenda de la forma adecuada es cuando se practica, cuando se, entre comillas, se toca, cuando ya tengo que estar en el campo.
que este campo que nosotros hoy estamos diciendo es el campo virtual, pero muy similar a lo que va a ir a vivir. Entonces, este tema es relevante y es que a veces seguimos creyendo que solo colocando lo que se lea en el instructivo de la máquina, que lo colocamos 2 días, que es a la inducción del operador, ya el tercer día o máximo la siguiente semana ya debe estar operando. Y no ha pasado él por ninguna inmersión donde realmente tenga el equipo al frente y tenga el reto de verdad de para qué es esto y esto por qué lo hundo. Eso no lo transmite esa documentación inicial como hoy nosotros lo hacemos. Entonces, definitivamente, algo importante es que si tú le dices a las personas que aprendan y solamente usan material teórico, no van a tener ellos realmente un aprendizaje de la forma más adecuada, ¿sí? El aprendizaje, al final, se da cuando yo practico, ¿sí?, en las condiciones más parecidas a la realidad. Por eso es que una de las evoluciones en ese listado corto que hice, de que están los manuales, que después pasé a videos, después sí, que va evolucionando, los LMS, ya también se habla cuando se utilizan bancos de trabajo, ¿sí? Y los bancos de trabajo son aquellos que tratan de simular en un espacio todavía físico una situación. Entonces eso es muy positivo, es un gran avance, pero tiene unos contras o unos peros. Tengo la cantidad de bancos suficientes de trabajo para simular la gran mayoría de mis procesos, y si los tuviera, ¿qué tan costoso me van a salir? Entonces es bien importante mencionar esto, que siguen siendo estos bancos de trabajo unos laboratorios para que se entrenen las personas, muy valiosos, pero si la compañía lo ve que es la forma donde ya realmente van a aprender haciendo, pues va a ser un costo que realmente es representativo. Cuando nosotros utilizamos estas herramientas que hoy estamos viendo de realidad extendida, son herramientas que la verdad se pueden manejar en un mismo espacio diferentes bancos virtuales de trabajo. En el mismo espacio diferentes. Con un solo botón puedo pasar a ver la parte mecánica, transmisiones, otro botón parte neumática, otro botón puedo aprender de los procesos, otro botón y hago el entrenamiento de la empacadora. Entonces también hay un tema relevante cuando se comienza a mirar si esto es costoso o no. Que la verdad les digo, hoy hasta el hardware y las gafas que hoy estamos utilizando y recomendamos se volvieron supremamente accesibles porque son diseñadas incluso para videojuegos. El entrenamiento definitivamente inmersivo está haciendo que nosotros, para el mundo que hoy tenemos, reduzca los tiempos. En un mundo flexible, complejo, ¿sí?, que es el que tenemos hoy en nuestra industria, con una alta rotación, ¿sí?, donde el talento que ya lleva más de 30 años se está fugando y se está llevando el conocimiento, necesitamos capturarlo, introducirlo en dispositivos como estos, bajo los estándares y las condiciones adecuadas para que eso ya se automatice, se estandarice y se pueda aprovechar, ¿sí? Con eso una empresa comienza a buscar ya ser más productiva porque ya no se le vuelve un dolor de cabeza lo que es la gestión del conocimiento, ni que se esté fugando, ni que no haya nada estandarizado. Entonces parte de esto es tecnología, pero no nos olvidemos del método y de las buenas prácticas y de gestionar correctamente el conocimiento. Depurémoslo, volvámoslo esbelto, automaticémoslo para que ahí sí lo volvamos un entrenamiento inmersivo. Esa parte es muy importante y relevante para que ustedes entiendan el día de hoy. Porque ¿qué buscan las compañías? Las compañías hoy en día buscan la competitividad, ser los mejores en la calidad, pero con buenos costos, ser eficientes, no parar las líneas. Eso es lo que están buscando las compañías hoy en día. Y esa búsqueda lo que hace es llevar a la excelencia operacional. Y las plantas que tienen la excelencia operacional suelen decir que son plantas o fábricas con prácticas de clase mundial. ¿Por qué? Porque aplican métodos y prácticas que lo están llevando a tener excelentes resultados. Pues una forma de llegar a esos excelentes resultados y una de esas prácticas de clase mundial es tener entrenamiento inmersivo. ¿Sí? El entrenamiento inmersivo ya debe ser parte hoy en día de la industria que está buscando la excelencia operacional. Y de antemano les digo, este concepto de excelencia operacional que suena muy de multinacional y de grandes empresas, no es solo para la gran empresa. Cuando hablamos de formación, estos entrenamientos pueden realmente llevarse incluso a la pequeña y mediana empresa. Y si eso lo hacemos y apalancamos la formación y gestionamos mejor el talento de nuestra región en la pequeña y mediana empresa, estamos teniendo personas mejor preparadas, y eso que sean mejor preparadas va a hacer de que se vuelvan más productivas y hagan que participen en negocios más rentables.
y así crezca nuestra economía también. Bueno, ahorita sí vamos a entrar en el concepto de lo que es la realidad extendida. Y la vamos a ver de una forma muy sencilla, 2, 3 slides, y es lo siguiente. La realidad extendida es la tecnología, ¿sí?, que busca que nosotros podamos traer situaciones, procesos, maquinaria. Más adelante explico, esto no es solamente maquinaria, pero lo que hace la realidad extendida es, bajo 3 vertientes que ahorita las detallo, poder que las personas, los usuarios, accedan al conocimiento de una forma muy realista y muy práctica para aprender haciendo. Eso es al final la finalidad. En términos de industria, en términos de la formación de prácticas de clase mundial. Porque la realidad extendida hoy también comercialmente se usa, por ejemplo, para la realidad aumentada, los famosos filtros que me pone orejitas y todo eso ya es realidad aumentada y está dentro de lo que es la realidad mixta. Entonces ya se ha venido utilizando también en entretenimiento. De hecho, ahí es donde más se invierte y donde surge más adelante una vertiente que dice, venga, la industria está viendo un potencial grande, eso mismo que se ve por acá muy realista en los juegos, ¿cómo lo podríamos llevar nosotros a la práctica de la industria? Entonces la realidad extendida, que es la sombrilla, tiene una rama que se llama la realidad aumentada, otra rama que se llama la realidad mixta y otra rama que se llama realidad aumentada, realidad mixta, y la otra rama es la realidad virtual, que es la más famosa, porque es la que se conoce más por los juegos, ¿sí? Hoy en día ya hay dispositivos que me permiten utilizar al tiempo una o dos de esas tecnologías, ¿sí? Entonces, cuando pasemos nosotros acá a ver el concepto de lo que es la realidad extendida, nosotros tenemos en esta diapositiva que ven allí, está muy bien sintetizado y explicado. Tenemos realidad virtual. La realidad virtual es cuando me coloco visores como el que me puse ahora, me coloco los visores y me desconecto de este mundo. Paso al mundo de Avatar, me veo en la playa, estoy en otro lugar, ¿sí? Eso es lo que yo busco con la realidad virtual, que en los juegos hace que yo vaya al lejano oeste y tenga una batalla. También hay algunas aplicaciones de entretenimiento de realidad virtual para sentir que viajo, entonces me puede llevar a ver la Torre Eiffel, bueno, me puede llevar a Bora Bora, a cualquier sitio. Y se siente que realmente estoy allá. ¿Cómo lo hacemos en la industria? Que es de esas 3 ramas que voy a comenzar a explicar, esta es la que nosotros más recomendamos y más estamos usando. ¿Por qué? Porque yo puedo escanear y llevar de manera muy realista el entorno de la fábrica, del proceso que yo quiero aprender, cosa que cuando me coloco las gafas, ese operador va a sentirse que tiene de verdad la máquina de él al frente. A un punto que cuando lo escaneamos hasta el rayón, el óxido de la máquina puede quedar, y puede quedar todo el tema de lo que tiene que ver con la señalética de la planta. La otra es la realidad mixta, que es el que ustedes ven en el centro. La realidad mixta fue lo que hice ahorita de Iron Man. Me coloco los visores, aquí donde les digo, para la que les acabé de explicar, virtual y mixta, hoy en día ya hay tecnología como la MetaQuest que me permite hacer las dos cosas. Hace 5 años se necesitaba comprar dispositivos diferentes, estamos hablando de equipos de $5,000, o sea, bastante costosos. Hoy en día son equipos que están entre los $300, $700 en promedio y que podrían funcionar bien para la industria y ofrecen las dos vertientes. Entonces miren que cada vez más va siendo mucho más asequible. Entonces en esa mixta yo no me desconecto, lo sigo viendo ustedes, lo que no pasaba en la realidad virtual, y lo que pasa es que yo genero un holograma, proyecto una máquina, como vieron la camioneta, como vieron el motor, pero sin desconectarme y ver mi entorno, ¿sí? Eso es la mixta. Y la aumentada es cuando yo en una tablet puedo observar de alguna forma un entrenamiento, yo puedo ahí ese mismo motor que yo vi con las gafas, pero que yo podía agarrar y todo, pues obviamente con la tableta no va a tener una interacción a ese nivel. Bueno, también se puede hacer, pero lo que hago es que yo proyecto sobre la tableta algo en estos momentos aquí en este recinto. ¿En qué se utiliza mucho para no llevarlo a industria? Cuando ustedes compran por Amazon o algunas tiendas, ustedes pueden llegar y comprar unas zapatillas, pueden comprar cualquier cosa. Y no han visto que ahorita ya uno le permite que proyectarlo en la cama o proyectarlo en una mesa y uno ve a escala el tamaño real y uno lo gira y dice, ay, tan chévere. Cuando me llegue y lo compre, se va a ver así. Y uno gira con su celular. Entonces, normalmente la aumentada ya se habla es de que uno lo usa con los celulares
y con las tablets, ¿sí? Eso es el resumen de realidad extendida como sombrilla y sus 3 ramas. Con la realidad aumentada nosotros estamos proyectando una máquina, esa es una máquina de empaque, es una máquina de colapsibles de nuestros aliados, porque aquí en la región tenemos talento, diferentes aliados vinculados que está apostando con nosotros a entrenar de esta manera. Está viendo diferentes dispositivos, está viendo los sistemas, los subsistemas, ella puede inclinarse, mirar debajo de la máquina los diferentes dispositivos, la puede escalar, ahí la está escalando, ¿sí? Miren cómo en estos momentos se ve flotante, ella acaba de hacerlo de esa manera, porque muchas veces, y nos ha pasado, cuando nosotros estamos en ciertos recintos, no tenemos para proyectar el tamaño real de una máquina, porque esta máquina se puede escalar a tamaño real, ¿sí? Y puede cubrirnos perfectamente, no sé, la mitad de este salón. Entonces veo dispositivos como sensores, puedo ver los servomotores, y lo voy a mencionar al final. Desarrollos de este tipo te ayudan incluso también para hacer análisis posteriores de fallas o inconvenientes que has tenido en el transcurso de la producción, que difícilmente cuando tú estás produciendo vas a poder parar la línea para poder hacer un análisis y entender cómo funcionan los sistemas o por qué se chocaron, por ejemplo. Inducciones de seguridad, explicar dónde están los riesgos de esa máquina, ¿sí? Esta le hicimos de alguna forma genérica con nuestro aliado, pero podría llevarse a explicar principios de funcionamiento, ¿sí? Asimismo explicar dónde están los riesgos, que salgan flechas, avisos o temas también de audio. ¿Listo? Incluso parámetros, saber cuáles deben ser los parámetros para setear la máquina, hacer los ajustes, cuál es la presión, cuántos bares, la receta para poder yo navegar por la touchscreen o por la panel view de la máquina. Yo podría también tener ese tipo de navegación lo más realista posible. Un caso de éxito que se ha hecho con uno de nuestros clientes fue tener la cafetera y para el personal nuevo darle los lineamientos y la capacitación adecuada para entender cómo funciona la cafetera. Pero hay algo que nosotros también ya por el concepto que tenemos de excelencia operacional es que no solamente debería explicarse los botones de afuera. Para algunas cosas, sin llegar a lo más técnico posible, es muy importante entender unos principios de operación. Y eso me permite a mí, dentro del concepto voy a hablar de mejoramiento continuo en los procesos para que el operador sea autónomo y cada vez el operador aporte más a la producción, es que no sea una persona que no simplemente sea de prender y apagar, entienda una máquina de forma básica cómo funciona. ¿Y eso para qué? Para diagnosticar. Me acelera el diagnóstico, hace que mucho más rápido un operador diga, el problema va por ahí porque a mí me explicaron cómo funcionaba eso. Entonces lo estoy trayendo acá porque muchos de los módulos que siempre incluimos y le decimos al cliente que debería desarrollar es que incluya, y la gran mayoría nos han dicho después de vender ese concepto, me interesa, porque si me dicen que con entender los principios de funcionamiento mi operador va a ser más autónomo para temas de diagnóstico, definitivamente vale la pena. Ok, entonces como pueden ustedes observar en ese momento, ella está en esos momentos en una cafetería, tiene acceso a los diferentes elementos de la cafetería. Con eso se le puede hacer un onboarding o una inducción a personas que entren a cualquier tipo de proceso, sea administrativo, técnico o no. Si es en este caso manejar equipos como este, cuál es la forma de interactuar con ellos, cuáles son los parámetros, cómo funcionan. Y lo más importante, se vuelve interactivo. ¿Qué quiere decir que se vuelve interactivo? Que yo también puedo llegar y, miren, ahí se encendió el molino, ¿sí? Ese es el molino de café. Y hay una receta que dice que ese molino tiene X número de segundos para que sea el café o el molido de café que nosotros estamos buscando en la cafetería. Entonces también se te vuelve, aparte del entrenamiento, un checklist para que tú verifiques las variables de los distintos procesos que tienes en este sitio. Te habla de las temperaturas, te habla de la cantidad de
leche que puedes tener, te pide que peses la cantidad de café que tú necesitas para que te quede de acuerdo como tú le ofreces al cliente o como él te pidió en su concentración. Hay una gramera que lo valida. Imagínense el potencial si solamente es en un proceso menos complejo como lo es un tema de una cafetería, que también es un arte y tiene una ciencia preparar el mejor café. Me pide hacer un checklist de revisar filtros y condiciones que no me vayan a afectar la calidad, sobre todo enfocado al sabor del café. Me explica cuántas dosis deben ser, dónde yo debo tomar el agua, cómo dosificarla, en qué sitio se debe colocar. Todo eso que ustedes están viendo allí no es un video, ustedes pueden ver a Lady, que Lady en estos momentos está interactuando. Pueden ver cómo su brazo de verdad se acerca, hunde botones. Y en este tema está ella teniendo la preparación de un café. Les voy a contar una anécdota mientras Lady termina de preparar el café. Se lo conté a mi equipo hace creo que un mes. Hace un mes me regalaron una cafetera, no la tenía, ¿sí? Yo preparaba el café muy normal, casi que con colador. Y ocurre que como nosotros esto lo desarrollamos para un cliente meses atrás y le trabajamos mucho, interactuamos varias veces, ¿sí? Porque le hacemos pruebas de calidad y esperamos de que tenga una fluidez y sea algo muy sencillo de manejar y se entienda perfectamente. O sea que también hay un tema pedagógico detrás de crear estas experiencias. Y le comentaba a mi equipo que cuando compré esa cafetera, muy similar a esta, con su el portafiltro, o sea, muy idéntica, obviamente en una escala más pequeña, más casera, yo le decía, yo sentí un déjà vu. Un déjà vu es porque cuando yo estaba por primera vez en mi máquina colocando el café en el portafiltro, yo decía, esto yo ya lo hice. O sea, les juro y les comento esto y me parece que es muy valioso. Yo ya lo hice, pero yo nunca, ni siquiera pues que yo haya ido a un sitio y me hayan dicho, venga, hágalo, y que yo haya pedido el permiso. Conclusión, ese déjà vu era porque ya lo habíamos hecho nosotros en realidad virtual. Y me fluyó demasiado bien la forma de prepararlo. Entonces es una anécdota muy, muy chévere para contarles. Yo los llamé a ellos el déjà vu y esto yo les dije, ¿cómo? Imagínense, si a mí me pasa en algo tan simple, y simplemente usar el portafiltro, hundir 3 botones, ¿cómo será la industria en cuanto a reducir los tiempos para que la gente solo en la realidad virtual aprenda y cuando llega y se enfrenta a la máquina, pues casi que va a sentir de que ya lo hizo? Algunos datos impactantes. Entre el 70 al 80% de incidentes que ocurren, a nivel de seguridad, de 70 tiene que ver con el error humano. ¿Sí? Y con esta diapositiva yo le voy a hacer la apertura a una siguiente experiencia que vamos a hacer, y es una experiencia de una cápsula inmersiva relacionada con seguridad industrial. ¿Sí? Esta cápsula se desarrolló de una manera de microlearning, donde lo que más buscábamos era que la persona se sensibilizara en temas de cuidarse. O sea, que ella entendiera que el pasarse ciertas normas y no tener autocuidado podía ocasionarme a mí un accidente. La verdad, si hoy en día hablamos de lo que más se ha desarrollado en realidad virtual, en la industria, son en temas de seguridad industrial. Por 2 temas. Un tema es que la seguridad hay que correrle, entonces las mejores prácticas cuanto antes hay que llevarlas al tema de la seguridad industrial, ¿sí? Eso no es negociable. El segundo es que la forma, lastimosamente, de a veces aprender es hasta que no me ocurren las cosas, pero lógico, no voy a exponerlo en la realidad para que entonces machuquese o golpéese para que aprenda. Con la realidad extendida podemos simular esas situaciones. Y definitivamente cuando esto lo hemos colocado a las diferentes personas y los usuarios, quedan impactados, ¿sí? No somos los únicos que está desarrollando este tipo de temas. Esto es de lo primero que ha venido, digamos, creciendo, donde sí nos estamos destacando mucho con la plataforma PIS, Virtual Improvement System, que es una plataforma propia de la región, ¿sí? Desarrollada por caleños. Es una plataforma que ha traído, más que eso, unió
las prácticas de clase mundial, ¿sí? Todo eso que tiene que ver con tener procesos esbeltos, bien hechos, bien estandarizados, lo combinó con la realidad extendida, ¿sí? Y estamos desarrollando a la medida prácticas que realmente están cambiando la forma de ver de cómo entrenarse. Y eficientes y eficaces porque ya hoy en día también se generan módulos de evaluación en el mundo inmersivo. O sea que practicas, puedes equivocarte en cómo operar la máquina, en cómo hacerle mantenimiento, pero a la vez te evalúa. O sea que también te mides si de verdad lo puedes hacer. Y te evalúan temas como cuántas veces te equivocaste o te coloca que haz tú mismo la actividad y si tú colocas mal las piezas o algo, te evalúa y te va contando el número de errores y te dice al final si pasas o no o si te hace falta. Eso lo podemos hacer. O también te pone contra el tiempo, porque hay ciertas actividades que tienen que hacerse en un tiempo estimado por temas de productividad. A ese tipo de nivel ya se llegó con esta plataforma y con las cosas que estamos desarrollando. Entonces ahí estamos haciendo cosas realmente únicas y diferentes. Miren cómo Alejandro inicialmente exploró una línea, este cliente particular son más de 10 equipos en línea y podemos ver desde cómo los equipos están en el layout, cómo están distribuidos en el espacio, hasta ver uno a uno sus principios de funcionamiento, su operación, su mantenimiento. Entonces yo podría tener por cada máquina un paquete de cómo se opera, cómo se le hace mantenimiento, podría tener un módulo de cazafallas cuando aplique para esa maquinaria, incluso hemos tenido módulos de calidad para diferentes equipos. Para destacar aquí el nivel de detalle que podemos nosotros tener para que de verdad se entienda hasta el tornillo, la manguera, el acople que funciona en esa máquina, porque cuando yo tengo una avería no solamente se me daña lo más evidente, ¿sí? ni lo que está al alcance de mi vista, yo puedo tener de cualquier componente una falla y debería entender cómo funcionan, cómo se conectan y cómo están. Ahí en este momento, por ejemplo, Alejandro, uno puede simular y subirse a la máquina, que no lo haría en la realidad, pero aquí él se sube a la máquina y podría pisar virtualmente la base de la máquina, pero para él ingresar a ciertos espacios donde tienen un nivel de detalle idóneo para la comprensión total. O por ejemplo, cuando voy a hacer análisis de fallas o entender temas técnicos, dónde están las celdas de carga, cómo se conectan, gabinetes eléctricos, incluso ese nivel de detalle yo podría observarlo también. La seguridad industrial es un tema que realmente hoy las compañías le están dando pues, la mayor relevancia, es lo más lógico. Antes teníamos que la productividad era lo primero, después era la calidad y la seguridad la poníamos en segundo o tercer renglón. Pero definitivamente la seguridad tiene que ser lo número uno. ¿Sí? Eso no tiene discusión. Y yo aprovecho para decirles, porque hay algunas de las preguntas seguramente van a estar asociadas de cómo justificamos nosotros decirle a la empresa que hagamos este tipo de desarrollos y podamos invertir en esto. Pues uno donde nosotros realmente lo hemos hecho, sobre todo los clientes y por ahí de alguna forma han logrado hacerse de forma rápida, es cuando son por temas de seguridad, ¿sí? Porque la seguridad no es negociable y definitivamente el tema de seguridad está relacionado con la sensibilización y este tipo de tecnología sí que sensibiliza, o sea, me lleva a un punto donde puede simular el accidente, puede simular la herida, puede simular la sangre. No estamos diciendo que se tenga que llevar a ese realismo puro, eso va a depender de cada empresa, hasta dónde quiere llevar, impactar y dejar el mensaje, ¿sí? Pero que realmente le va a quedar a uno un nivel de recordación alto, va a quedar un nivel de recordación alto. Eso sí, ténganlo presente. Listo. Aquí vamos a ver cómo en una cápsula muy corta de seguridad, en un aprendizaje, un microlearning, Lady está siguiendo una serie de pasos y en este caso se está simulando lo que es un atascamiento. Un atascamiento típico en la industria donde si yo tengo flujos continuos, pues yo espero no parar y los atascamientos realmente no deben ocurrir. Esos atascamientos, como ellas ven ahí, tienen sus manos, ella aún sin parar la máquina está abriendo y está quitando esa guarda. Ella quiere de alguna forma quitar ese atascamiento porque para ella hay que producir rápido, pero no sigue los protocolos debidos, está colocando su mano
quitando este tarro y miren lo que acaba de ocurrir. O sea, mala práctica. Acá decidimos yo poder narrarla, pero cuando ustedes están ejecutándola, se escucha el grito de la persona, hay una alarma de fondo, te hace una retroalimentación inmediata, obviamente aquí te dice que tienes que ser atendido, te da todo el protocolo para ser atendido, pero después de eso te dice todos los errores que cometiste y por qué realmente saltarse las normas, saltarse los protocolos no es la forma correcta. Debes llegar sano a la empresa y devolverte de la misma forma. Igual la empresa quiere cuidarte, que es una de las principales cosas, o digamos, de las visiones que tiene cualquier compañía con sus recursos, su talento. Entonces, esta realmente lo que hace es que inicialmente genera una acción de este tipo y más adelante, después de darte el feedback, te da la oportunidad de volverlo a hacer bien hecho. O sea, el no deber ser y después de retroalimentarte te dice, ahorita con lo que aprendiste, sigue la norma y vuelve a hacer lo que estabas haciendo. Pero ahorita sí para la máquina, coloca el hongo de emergencia, avisa que vas a hacer esa parada, sigue todas las políticas típicas de la seguridad, más la que la empresa desee para que se ejecute siguiendo las normas de la propia empresa. Vamos a observar algo que se hizo, es nuestro último ejemplo, con una empresa relacionada con la parte de gas, y en eso lo que se hizo fue hacer una interacción y un entrenamiento donde de verdad los técnicos ellos mismos podían hacer el mantenimiento virtual. ¿Qué es lo interesante de este desarrollo? Lo interesante de este desarrollo es que uno pensaría que esto se compra solamente para aquellas actividades que son muy rutinarias y complejas y la gente se le olvida mucho, eso es una parte. Pero acá realmente en fue muy interesante desde el punto de vista que el mantenimiento se hace cada año. Y este cliente llegó y nos dijo, me interesa, va a invertir en un desarrollo que apenas va a usar cada año. Como es un mantenimiento tan crítico, tan importante, el sector del gas, pues resulta que se ve desde otro punto de vista. Me dijo, ¿sí? Este ingeniero, el cual me parece que es un excelente profesional, su visión, la forma como ve todas las cosas y como innova constantemente con su grupo de trabajo, yo necesito, me decía Rodrigo, yo necesito que una semana antes de que vayan a hacer el mantenimiento, así sea cada año, practiquen. Y si ellos practican, yo estoy tranquilo y duermo tranquilo que cuando llegue el día 0 lo van a saber hacer. Porque una semana antes se equivocaron, recordaron, porque por más de que sean mis mejores técnicos, un año después ellos no se van a acordar, ¿sí? Porque no lo están haciendo constantemente. Pero vale la pena tenerlo, porque realmente la ventaja versus que quede mal el mantenimiento, aparte del riesgo, que no arranque porque podemos dejar un sector sin gas, pues eso lo paga todo, ¿sí? Entonces formas de verlo es, uno dije por la parte de seguridad, justificarlo, otro es por este tipo de visiones que tenemos nosotros de lo que me acelera a mí el entrenamiento y evito yo errores porque casi no hago ese mantenimiento. Bueno, y hay otros factores que también al final los voy a mencionar. Ahí pueden observar cómo ella toma una herramienta, va a intervenir una válvula de una estación principal de gas, un Citygate. Ella puede simular el retiro con la herramienta de todos los tornillos. Miren que hasta solamente tener las herramientas en la mesa hace que previamente yo me prepare y tenga todo listo, ahorre tiempo, adelante actividades y no llegar solamente al momento 0 y ahí acordarme qué herramientas tengo que sacar o tener listas. Saca todos los componentes, ¿sí? También esta aplicación me enseña previamente los kits de repuesto que yo tengo que prealistar. También se nombra uno a uno cada uno de los componentes, cada uno de sus partes. Para llegar a esto tuvimos que escanear todas las válvulas, todo el local, todo el Citygate para tener este realismo y poder tener tal cual, si ustedes lo visitaran, la estación. La siguiente herramienta que se tiene que utilizar, estamos viendo solo una parte, pero esta aplicación arranca desde la llegada al sitio, ¿sí? El tema del loto, antes de yo hacer esa intervención tengo que hacer unos bloqueos,
me dice qué debo realizar en herramienta, cuáles son los kits de repuestos que debo tener. Y ya cuando se llega a la ejecución, si como les conté, una semana antes se han preparado, los técnicos sí o sí ya van a llegar a hacerlo de una manera más rápida, cometiendo menos errores. Esta aplicación fue un desarrollo también que obtuvo un premio, nuestro aliado obtuvo un premio por este desarrollo a nivel de una de las mejores innovaciones dadas por Ecopetrol en seguridad. Porque a pesar de que se ve como una tarea específica de mantenimiento, está con todos los protocolos relacionados con el bloqueo, desbloqueo, verificaciones de seguridad y obviamente la seguridad también es estandarizar los procesos. Y también aquí hay un tema de estandarización muy importante y relevante. Datos importantes y estadísticas para llegar ya a lo que se viene y en lo que se está hoy, o es el futuro de la realidad extendida. Las estadísticas generales que yo voy a mencionar, cuando yo aplico realidad extendida o este tipo de tecnologías, la retención del conocimiento es de hasta un 80% más que las metodologías clásicas. O sea que a las personas se les queda más, y ahí está ya la explicación de toda esta charla. Yo desde el primer momento estoy tocando, estoy teniendo interacción, ya sé cómo funciona la máquina, me equivoco, me hace retroalimentación. A este momento VR ya nosotros lo adelantamos, que era ver un poco lo que les mostró Alejo, el funcionamiento de una máquina de manera general. Y ya lo que quiero decirles es que la industria 4.0, que es la industria de la Big Data, que es la industria de la información en línea, pues uno de los hijitos de esta industria 4.0 pues es la realidad extendida, y hoy nos estamos enfocando en lo que son los entrenamientos inmersivos para la industria, ¿sí? Entonces, la industria 4.0, que en principio se cree que solamente es el manejo de la información, pues no es solamente eso, es cómo lo retengo. Ya está tan acelerada la tecnología que está produciendo tanta información que ya, bueno, ya hay modelos que se están automatizando para poderla entender y de alguna forma hacerla predictiva para yo saber con esa información cómo yo puedo mejorar mis procesos. Pero lo importante es que el entrenamiento inmersivo lo que está haciendo es que esa rapidez con la que va este tipo de tecnología está buscando que rápidamente también se cuele en el cerebro de las personas que están de alguna forma también en este tipo de compañías. Un ejemplo que yo les había dicho, y era el ejemplo de que yo puedo también utilizar y simular averías de una forma práctica y no hacerlo en una máquina que me saldría costoso o difícilmente tendría espacio para hacerlo. Entonces hemos tenido casos donde hemos llegado a tener sobre lo que ya hemos desarrollado simulaciones y ejemplos de llegar a análisis teniendo este tema en 3D, este tipo de equipos. Eso también es algo bien interesante. Bueno, ¿cuál es el futuro? El futuro de la XR pues está definitivamente muy amarrado a la IA. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo en el futuro? Algunas de esas cosas ya las estamos haciendo. Ya estamos haciendo modelos donde tenemos nosotros IA como tutores de estos entrenamientos que ustedes ahorita acaban de ver, pero entonces ya es un tutor tipo avatar que te está diciendo, mira, refuerza aquí porque él está leyendo y viendo todo el desempeño de la persona en el desarrollo del módulo. Te hace feedback, te dice la forma correcta de hacerlo e incluso, haciendo un paréntesis con respecto a esas retroalimentaciones de la IA, ya tenemos nosotros proyectos en camino donde en temas de habilidades blandas estamos haciendo simulaciones con un avatar, me coloco las gafas, genero una discusión con otra persona que veo al frente y esas discusiones y eso hace que también se revise si la persona tiene la respuesta más adecuada o el comportamiento más adecuado a esa situación, ¿sí? Y con un PRON bien entrenado con el cliente, que es el que al final decide cómo quiere que se enseñe esa habilidad o cuál es la forma correcta de ese comportamiento, se termina afinando para que después de forma automática y con N tipo de situaciones, porque eso es lo bueno que tenemos con la IA, se generen situaciones diversas y asimismo el tipo de respuestas que se den, porque también el micrófono escucha a la persona cuando contesta en esa situación, de una lo traduce y te dice contestaste mal, te faltó hacer fuerza aquí, no es la forma correcta en que se debe manejar, eso también se está haciendo con la IA. ¿Qué más se viene con la IA? El tema áptico, perdón, con el XR, el tema áptico, que no es más que son esa serie de accesorios que nos podemos colocar, guantes, chalecos, que hacen de que yo ya tenga la forma de sentir alguna respuesta que me dé mi entrenamiento inmersivo, ¿sí? Por ejemplo, en las cápsulas inmersivas yo ya puedo tener que si
realmente hizo un cortocircuito, que era una mala práctica, yo sienta en un chaleco que realmente una vibración y eso me hace que yo genere, porque hay algo que se llama la memoria, ¿sí? La memoria corporal o muscular, sobre todo muscular, que hace que esa recordación me quede grabada más rápido, porque no solamente fue un tema visual, también lo sentí. Entonces tenemos desarrollo ya de este tipo, con lo que es la tecnología áptica, donde tenemos ya también guantes que, listo, más que sentir algo, cuando yo hago ajustes, que son cosas muy delicadas y necesito realmente yo tener interacción con los torques de ajuste, ese guante me hace sentir como si de verdad yo estuviera tomando un objeto, ¿sí? Y también me genera retroalimentación o feedback. Un futuro que ya realmente se viene dando, algunas empresas pioneras como Siemens y otras tantas, ya son varias, están mirando la forma donde antes ya podían ellos simular y tener unos gemelos digitales de sus equipos. Ahorita, ¿qué se está haciendo con esto? Lo que se está buscando es que esos gemelos digitales de sus procesos o equipos, pues yo ya los coloque a correr con ciertas características y al final se mire cómo se comporta. Y eso haga que antes que ocurra un problema, yo me adelante y lo pueda solucionar, ¿sí? Entonces lo hacen desde el mundo de vista virtual, inicialmente en el 3D, usan la IA para tomar las mejores decisiones, pero ya con la realidad extendida se va a hacer de que entonces también la persona se entrene para saber cómo actuar ante esas situaciones que se están manifestando en esos gemelos digitales. Y algo también interesante, y es el tema del entrenamiento generativo. Y el entrenamiento generativo básicamente es que yo puedo llegar, estoy aquí pasando unas diapositivas de lo áptico, lo primero que expliqué, pero quiero llegar al tema del entrenamiento generativo y es que en tiempo real se podría cambiar el entrenamiento y generar diferentes vertientes para que la máquina tenga un problema y no son predefinidos, hechos por el desarrollador. Podría en tiempo real hacer ajuste en la máquina y en el modelo de 3D se puede cambiar automáticamente y hacer que la persona se comporte distinto y tenga un entrenamiento mucho más realista y más relacionado con lo que de verdad pasa en la planta, porque hasta hoy, aún siendo algo inmersivo y supremamente potente, no dejan de que ciertas cosas queden predefinidas, ¿sí? Los comportamientos normales y recurrentes que tiene el equipo. Pero con esto de un entrenamiento generativo, que obviamente lo apalanca la IA, tendríamos nosotros ya unos modelos donde de verdad situaciones que hasta ni siquiera han ocurrido se podrían modelar allí e inmediatamente decirle a la persona cómo debería proceder. Y un tema importante es el tema de, ahí voy a dejar un video corriendo, y es esos diferentes desarrollos que se han hecho donde cada cliente tiene una necesidad específica. A unos les interesaba mucho más el entrenamiento al detalle porque son temas que lo ameritan, otros más querían era entrenamientos más conceptuales. Todo depende, ¿sí? Depende también incluso del momento en el que esté la compañía o el proceso, ¿sí? A veces nos encontramos que hay compañías que no tienen tan desarrollados estos estándares, los mismos procedimientos de las líneas, en lo cual también los podemos apoyar por todo el concepto de mejora continua. Eso es lo que estamos viendo, una de nuestras empresas donde pudimos entrenar por 3 días a 12, 3 días a 10 operarios que iban a administrar 10 equipos nuevos que habían llegado, ¿sí? Cuando se terminan de entrenar, justo llegan los técnicos de Brasil a arrancar la línea y se sorprendieron que esos técnicos le hablaban ya con mucha propiedad de la máquina y le decían cómo funcionaba y dónde se apagaba y dónde eran las recetas, cosas que ellos dijeron, pero si no la hemos prendido, ¿cómo se dan cuenta de eso? Por el entrenamiento que hicieron de alguna forma inmersiva. El último caso, para nosotros cerrar, que es algo que más visualizamos nosotros, es cómo va a funcionar en el mantenimiento. Y en el mantenimiento hay algo que es el mantenimiento prescriptivo. Recuerden que lo último, o más reciente, bueno, no lo más reciente, pero el mantenimiento predictivo se basa en analizar las condiciones con tecnología y decirle a él esto está a punto de dañarse. Pero con el prescriptivo, aparte de eso, te va a decir ¿y qué deberías hacer? Entonces, si eso, que ya hoy en día funciona y la IA lo ha potenciado, le unimos el XR, pues el XR inmediatamente va a entrenar a la persona con lo que el mantenimiento prescriptivo le dijo ya, por aquí es que usted tiene que hacer el ajuste antes de que le saque la mano la máquina. Entonces ahí hay un potencial gigantesco, digamos que está más por desarrollar que porque le falte
tener tecnología. Aquí ya son temas más de algoritmos y simulaciones para llegar a modelos mucho más precisos que ayuden en el mantenimiento prescriptivo para lo que tiene que ver con el entrenamiento. Ya con esto yo les agradezco muchísimo. Esto ha sido algo realmente que venimos trabajando desde hace bastantes semanas. La Universidad de San Buenaventura con nosotros ha estado muy atenta, le están apostando muchísimo a la innovación, está creando estos foros, primer foro ATI, se vienen otros mentores para explicarles a ustedes también temas tecnológicos. Arrancamos por lo que es la realidad extendida, la industria 4.0 en este capítulo que hoy les estoy contando. Entonces, les vamos a dejar el último video de cierre. Les agradecemos muchísimo por su asistencia y ojalá nos veamos en el futuro en otro evento ATI. ¿Estás listo para llevar tus procesos industriales al siguiente nivel? El taller RCA Inmersivo llega a Cali, un programa único en Latinoamérica que une tecnologías XR con metodologías de análisis de causa raíz para desarrollar una formación práctica y de alto impacto. Cada escenario reproduce condiciones reales de fábrica, donde los participantes deben diagnosticar, decidir y actuar como si estuvieran en un entorno industrial real. A través de realidad virtual aumentada y dispositivos interactivos, los participantes viven cada situación en primera persona, fortaleciendo su capacidad de análisis, toma de decisiones y resolución efectiva de problemas reales. Esta metodología inmersiva ha dejado una huella profunda en quienes la han vivido. Me encantó mucho tener la experiencia visual sobre la realidad virtual, para mí es nuevo, y ver en gran detalle un nuevo mundo me parece excelente, me gustó muchísimo. Este curso me pareció muy importante a nivel personal y profesional porque contó con ejercicios reales. Me gustó también muchísimo el nivel de las personas que expusieron, todas muy capacitadas, había mucho dominio del tema. Estamos evidenciando de que la realidad aumentada y todo el tema virtual o el metaverso, digamos que nos da un foco más claro de cómo podemos nosotros ya simular situaciones en tiempo real sin afectar el sistema real. Totalmente recomendado. Magnífico. Integral. Innovadora. Enriquecedora. De alto impacto. Muy pronto, el taller de RCA Inmersivo abrirá sus puertas en Cali, junto a Mejoramiento Integral Consultores y la Universidad de San Buenaventura. Síguenos en nuestras redes y conoce más en nuestras páginas web. Improving the way things are done.